Bueno, buenas tardes. Es un gusto que estén en esta charla que organizamos en el marco de la Cátedra de Pedagogía del Profesorado de Comunicación Educativa de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR. La idea es tener con nuestras invitadas, a quienes voy a presentar ahora, una charla sobre medios de comunicación, tecnologías e infancias. Y nos acompañan hoy Tamara Smerling, que es doctora en Ciencias Sociales y Humanas por la Universidad Nacional de Quilmes, también es magíster en Periodismo por la UBA. Hay que decir que es egresada en Comunicación Social de nuestra casa de estudios, que es rosarina, y actualmente trabaja en prensa y comunicación de los canales educativos y culturales Encuentro Paca Paca y Deportv y la plataforma Contar. También está Valeria Dotro, que es magíster en Sociología de la Cultura, licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UBA, consultora e investigadora en Comunicación, Medios e Infancia. Es docente y se dedica a la investigación y a tareas de capacitación en torno a los vínculos entre las infancias y la televisión. Participó del proceso de creación de Paca Paca y hoy actualmente nuevamente es responsable de contenidos y también forma parte de Latin Lab. Hola chicas, ¿cómo están? Hola Vanina, gracias, muchas gracias por la invitación y bueno, nada, un gusto compartir este rato con ustedes. Sí, muchísimas gracias Vani y un gusto también compartir con Vale, que ahora somos compañeras de trabajo por primera vez después de muchas ganas que tenía, mucho deseo. Sí. Y muchos cruces. Bueno, sí. Hay que decir, vamos a hacer esto lo más informal y coloquial que podamos, que bueno, como decíamos, Tamara es rosarina y estudió en nuestra facultad, hoy vive en Buenos Aires y tiene su trabajo allá, que nos va a contar después un poco de qué se trata. Y con Valeria, hace 3 años, en el 2017, junto con la Defensoría del Público y la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes de la provincia de Santa Fe, organizamos un hermoso seminario, también en el marco de esta materia y de otras materias del profesorado, dedicado a estudiantes de la licenciatura en comunicación y del profesorado en comunicación educativa, que bueno, veníamos con ganas, habíamos arrancado febrero-marzo en tratar de volver a coordinarlo, y nos quedó ahí las charlas truncas con ambas defensorías para poder repetir esta experiencia, que bueno, ojalá podamos repetir el año que viene, así que este año intentamos hacerla en este formato de conversación virtual, que por supuesto ya tuvo sus problemas técnicos antes de arrancar. Bueno, en primer lugar quería que charláramos un poco de este contexto, ¿no? Y si bien es difícil analizar algo que está sucediendo y que se está moviendo, como este fenómeno de la pandemia y lo que ha venido sucediendo con los medios, las tecnologías, ambas trabajan en Paca Paca y en canales educativos, y bueno, ¿cómo vieron o cómo analizan un poco la respuesta por parte del Estado en este vínculo en el que trabajan ambas, que son los medios de comunicación y las infancias, y en algún punto la necesidad de garantizar 2 derechos, ¿no? Tanto el derecho a la educación como el de la comunicación? La que quiera empezar. Bueno, ¿Vale? arranco. No, en realidad, de más está decir que que es y sigue siendo un gran desafío, que además impactó, llegó en un momento donde los canales, o sea, arrancó una nueva gestión, un nuevo año, donde todo era nuevo y había como muchas cuestiones a resolver en términos bueno, de qué cosas nuevas se iban a hacer, de cómo íbamos a trabajar, etcétera. Y en ese contexto, bueno, nos cayó el virus, la pandemia, y hubo que empezar como a repensar. Y desde el punto de vista específico de Paca Paca, enseguida lo que apareció en primer lugar fue cómo acompañar, ¿no? Porque lo que había era, en nuestro público, que son chicas y chicos de todo el país, una enorme cantidad de chicas y chicos que de repente se habían quedado sin escuela, dentro de su casa,
digamos, en un primer momento como en una situación muy extraña en cuanto a sus vínculos al juego, a la educación, digamos, a todos derechos fundamentales que tienen que ver con el crecimiento, con la construcción de su identidad y con su vida cotidiana. Entonces hubo un primer momento de repensar cómo acompañamos. Y ahí, bueno, vos mencionaste dos cuestiones, educación y también la comunicación. En términos más amplios, desde el punto de vista de la educación, el Ministerio Nacional creó el proyecto Seguimos Educando, que es digamos, que tiene muchas patas, ¿no? Porque tiene los contenidos curriculares a través de cuadernillos que se entregan en todas las escuelas, pero además tiene la pata desde la comunicación, que son los programas de televisión, que se transmiten por TV Pública, por Encuentro y Paca Paca, para las distintas edades. Y ahí, si bien ese es un proyecto que sale desde el Ministerio de Educación, por supuesto que Paca Paca tiene una fuerte intervención en lo que es nivel inicial, primer grado, segundo, tercero, cuarto y quinto. Y luego lo sigue Encuentro. Pero bueno, eso, digamos, cubre, digamos, apunta a una cuestión que tiene que ver más con lo curricular, con acompañar desde los contenidos curriculares y también desde lo vincular, porque estos programas tienen, además de conductores, una figura de maestro, maestra que acompaña, ¿no? Como con algún modo hacer escuela desde la pantalla. Pero por otro lado, Paca Paca tenía también un desafío que era, bueno, acompañar, seguir dándoles protagonismo a las chicas y a los chicos, escucharlos, escuchar sus palabras. Entonces, bueno, empezamos a pensar proyectos, a trabajar muchísimo con redes, muchos proyectos de redes, que algunos se ven también en pantalla, pero sobre todo en las redes, en donde lo que se trabajó es las emociones, los vínculos, es preguntarle a los chicos y a las chicas qué les pasaba, qué estaban haciendo, y entonces así tuvimos, no sé, un gran proyecto que se llama Ventanas al Mundo, que se hizo con todas las televisoras de América Latina, donde los chicos dibujaban lo que veían desde sus ventanas, y una vez que, bueno, que los enviaron todos, es un sitio web precioso donde se puede entrar y ver ventanas de todos los chicos del país, y eso ahora se está convirtiendo en una serie donde los chicos ponen su voz a qué es lo que estaban contando. Hicimos a través de la web los recetarios de los abuelos y abuelas haciendo recetas de cosas que les gustan a sus nietos y generando videos. Todo el tiempo propuestas para que ellos y ellas estuvieran en pantalla, en las redes, y contándonos qué les pasaba. ¿Cuáles eran sus... El de Paula Bombara, ¿te acordás? El de El Paula del Bombada, coronavirus. claro, ella es escritora infantil, pero además es bioquímica, y entonces eran 3 minutos de preguntas, o sea, se juntaron un montón de preguntas que los chicos hacían y ellas les respondían unos micritos. Bueno, también con mucha alianza con otros organismos, con la CENAF, con el Ministerio de Desarrollo, con la Defensoría del Niño, para pensar cuáles eran las principales problemáticas o las principales necesidades de los chicos y así producir en unas condiciones totalmente diferentes. Que no son de salir a grabar, no son de generar cosas en estudio, pero sí de que las preguntas, las palabras, los intereses y las preocupaciones de los chicos estuvieran de algún modo representadas. Sí, Sí, sin embargo... perdón, Dale, dale. Vani, le agregaría Sí, lo que dice Vale, las radios nacionales, porque donde no llega la conectividad en el Seguimos Educando, lo posibilitó la radio, porque todo el entramado ese de radios nacionales que hay en las provincias es súper importante también para bajar todo lo que tiene que ver con los contenidos que están en Paca Paca, en Encuentro, TV Pública, con este programa de Seguimos Educando que se dio, no sé, en una semana hubo que armar todo así de la nada. Y sí agregaría que me parece que ese trabajo, a lo que dice Vale, que ese trabajo de la nada no surgió justamente de la nada, sino porque había todo un laburo muy importante previo en los canales educativos, o sea, Encuentro, en Paca Paca, en DeporTV, que tenía todo un bagaje de conocimiento y una producción, digo, que más allá del cambio de gestión, estaba ahí latente y que posibilitó que eso si no hubiera sido imposible armar televisión, escuela y todo esto, digamos, si no hubiera un trabajo previo de 15 años. Claro. sí, ahí cuando las escuché... Perdón, Sí, Mani, vale. no, No, que no. agregar a lo que digo, en este pararse y frenar y reorganizar, al menos desde Paca Paca hubo como un
marcar como nuevos ejes objetivos, que por ahí, si me permitís, que los leo directo porque me son como más fáciles y no me quiero olvidar de ninguno, pero era como generar contenidos de distinto tipo, sean para redes, sean para pantalla, sean del modo que sean, pero que respondieran a algunos objetivos que tienen que ver con cómo acompañar a los chicos y a las chicas, ¿no? Y uno es desarrollar contenidos para que puedan simbolizar sus imaginarios sobre lo que pasaba afuera, ofrecer propuestas colectivas de interacción con otros para reforzar la idea de que no están solos, escuchar las preguntas que tienen y ofrecer algunas respuestas, por ejemplo, el caso de las preguntas y respuestas sobre el coronavirus, y habilitar canales de expresión, transmitir mensajes de expresión que les den herramientas y recursos para sentirse seguros. Como que esos 4 puntos los pusimos por delante y a ver, bueno, cómo reacomodamos para poder dar respuesta a esos objetivos. Bien, ahí bueno, voy a retomar después una pregunta en relación a, bueno, cuáles eran los planes y qué sucedió en el camino, pero quería retomar algunas cuestiones que dijeron ambas, y una tiene que ver con la cuestión de la conectividad, porque ha sido un tema bastante discutido en el último tiempo, porque en algún punto, digo, si hace 4 o 5 años había cierto trabajo sobre la cuestión de la conectividad y achicar esa famosa brecha digital, en algún punto creo que la pandemia nos encontró como país con los sectores más vulnerables sin tener garantizado el acceso a la conectividad, ¿no? Más allá de pensar el dispositivo. Entonces, bueno, ahí me parece interesante esto que decía Tamara en relación a las radios, y que me hace pensar un poco bueno, en cierta historización, ¿no? De ambas son especialistas en el área de comunicación y educación, y si historizamos un poco los medios y el vínculo con la educación, las radios fueron uno de sus primeros engranajes para llegar a esos sectores o a esos lugares remotos donde no se llegaba con los planes de alfabetización y demás, y vuelve la radio a estar en un lugar principal, digamos. En ese sentido, ¿cómo pensaban la cuestión así más mediática, no? Porque mucho se habla de la cuestión de los dispositivos, el acceso a las TICs y demás, pero bueno, estamos hablando de los medios más tradicionales en algún punto. Es que me parece que en un punto, digamos, con la premura que tuvo que armarse todo y con las herramientas que tiene cada uno, cualquier tecnología sirve, sea la radio, la conexión por internet, la televisión pública. Me parece que todo suma, o sea, no hay nada que, bueno, con historia de los medios, ¿viste? Como con la obsolencia esa que se hablaba, bueno, cuando apareció la televisión, que la radio no, que cuando Va a apareció el cine, desaparecer. que no. Claro, y no, me parece que todo va sumando. Ahora se agrega todo lo que está armando Paca Paca hoy, por ejemplo, tiene mucho que ver con las redes sociales. Me parece que suma, porque los chicos siguen viendo pantallas y siguen conectándose a través. Por ahí no sé si también hay toda una nueva generación que no sé si se conecta, digamos, con la televisión en sí misma, los que tienen acceso, pero sí con los dispositivos, digamos, con esto o con lo que tengan a mano, digamos, por YouTube o para ver las repeticiones de los programas. Y me parece que en eso la radio sorprendió porque llegó a lugares que en otro momento quizá no hubiera llegado, digamos, pensando en los chicos, en niños de otra generación, en otro contexto, escuchando radio. Y me parece que por fue ahí una hay buena, perdón, me parece que además fue como lo que tuvo de interesante fue que cuando se decidió trabajar con las radios, se lo pensó como de la misma manera que en la televisión, digamos, hay un maestro, hay conductor, se generan guiones, hay contenistas de criterio que bajan los contenidos, un guionista que escribe, digamos, se le dio la misma importancia y sabemos que está llegando muy bien en zonas rurales, sobre todo donde la radio sigue siendo un elemento importante. Esa es la cuestión, ¿no? También donde la radio sigue sirviendo, funcionando como servicio, bueno, y los medios públicos, digamos, son un servicio también. Entonces, estar ahí, y bueno, y la otra pata que no tiene que ver con medios, pero que también funciona muy bien en algunos lugares, son, desde el punto de vista de la educación más curricular, los cuadernillos impresos, que en muchos lugares donde los chicos no tienen conectividad,
sí se reparten estos cuadernillos, y hubo momentos donde se repartían, por ejemplo, en supermercados, en algunos barrios, que eran los lugares en los que las madres o los padres o los adultos de la familia salían, el único lugar al que salían, porque iban a hacer alguna compra, etcétera, y podían retirar esos cuadernillos. Entonces me parece que en realidad lo que se trató de pensar fue cómo seguir garantizando, como vos decías, esos derechos básicos, ¿no? Ahí en los proyectos que comentaste hay mucha primera persona de las niñas, los niños, les niñes, que es uno de los, ¿no? Parte del espíritu que se desprende de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que pareciera estar un poco olvidada, y de todos los organismos y documentos que de ella se desprendieron para poder pensar y garantizar los derechos comunicacionales de las infancias. Y poner a los niños y a las niñas en pantalla en este contexto, aun cuando fuera de forma, doméstica, casera, con sus propias filmaciones, tiene un valor que va en ese sentido. Sí, ahora ahí, por ahí Vale lo cuenta mejor, pero en Paca Paca me parece que a partir de todo esto que se fue generando, se están pensando un montón de estas cuestiones, digamos, de cómo las chicas y los chicos, y también lo que decíamos, los abuelos, pueden participar y pueden participar de distintos modos. La semana pasada salió una app, una aplicación, también para celulares, y que se puede descargar y se puede utilizar. Y en toda la construcción de los videos y de las convocatorias que se están armando a través de las redes sociales para que justamente ellos participen de las pantallas y sea una ida y vuelta, ¿no? Pero eso por ahí Vale te lo puede explicar mejor que yo. No, no, está bien, digo, es lo que vos decías, esto de todo el tiempo tratar de que ese protagonismo, esas voces, estén de algún modo, de distintas maneras, sea por el dispositivo que sea y a través del formato que sea. Esta app que cuenta TAM está buenísima, es para jugar, ¿no? Para armar cosas, para construir, digamos. Todo esto ocurrió, digo, en el medio de que, como decíamos al principio, era una nueva gestión, se relanzaban los canales, nosotros generamos al principio, antes de que todo esto ocurriera, un nuevo manifiesto con el lema "inventar el mundo", como que los chicos y las chicas inventan el mundo. Y entonces, bueno, esto nos vino en el medio, pero lo que hicimos fue que ese inventar el mundo, ese darles la posibilidad de construir identidad, de ser libres, de ser felices, etcétera, siguiera siendo el eje de estas cuestiones. Y lo que nos empezamos a preguntar ahora es cómo acompañar como una segunda etapa que empieza a ser el salir, porque digamos, si bien todavía sigue de acuerdo a cada provincia, El aislamiento, claro. el aislamiento, pero por un lado hay variedad en relación con las distintas provincias. Hay en algunos lugares muy poquitos donde hay chicos que están empezando a volver a las escuelas. Pero además, en algún momento va a llegar ese salir. Y bueno, ¿y cómo es ese salir? Hay miedos, hay chicos que tienen muchos miedos, seguramente va a ser paulatino y no va a ser todo de golpe, la escuela no va a ser la misma. Entonces, empezar a pensar eso también. En definitiva, es lo que vos decís, es los chicos y las chicas como protagonistas y en el centro, ¿no? Como lo que les pasa, cómo acompañarlos. Bien, ambas nombraban la cuestión de los canales públicos educativos. Valeria decía esto, bueno, es un servicio. Digo, mucho se ha dicho en estos últimos años y sobre todo cuando fue hace también 10, 11 años la discusión de una nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, cuál era el rol y cómo definíamos a los medios públicos, algo que venía, que había sido bastante vapuleado, ¿no? Y que en general era difícil que las audiencias pudieran identificar a los medios públicos como una necesidad y como una forma de garantizar un derecho esencial, que es la comunicación. Bueno, ¿cómo conceptualizarían hoy, al calor también del rol, ¿no? Y la preponderancia que comenzaron a tener en estos últimos meses, sobre todo ya pensando en la circulación de la información, a los medios públicos y a los medios públicos educativos?
Bueno, una de las cosas que nosotros siempre decimos desde Pacapaca, pero desde los canales en general, es que, si bien sí son canales públicos, son señales públicas, señales educativas, en realidad los concebimos como proyectos culturales, ¿no? Me parece que es un proyecto cultural y un proyecto cultural y político en el sentido de que hay una política pública que decide que estas señales, con todo lo que, no solo una pantalla, sino todo lo que conllevan, son estos proyectos culturales que lo que se proponen es acercar y transmitir a las audiencias, a los niños, a las niñas, pero también a adultos, la posibilidad de ampliar los horizontes culturales, de abrir ventanas a nuevos mundos y a la vez mirarnos a nosotros mismos. Y me parece que lo que genera en este contexto de la pandemia es un fortalecimiento de esto, ¿no? Porque estos proyectos culturales tomaron a la vez una responsabilidad, que fue en este caso específico acercar los contenidos más vinculados a lo educativo y acompañar a la comunidad educativa en una situación muy particular. Entonces me parece que esa idea de proyecto cultural y político se afianza, se fortalece, y se trató de trabajar en esa línea, de fortalecer esto, ¿no? Una política pública al servicio de la comunidad, de los chicos, de las chicas y de las audiencias adultas también. Sí, un ¿Cómo poco trabajar? sí, perdón, iba a agregar Sí, lo del derecho a dale. lo del derecho a la comunicación, digamos Sí, que está sí. muy claro ahí en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y que cobra relevancia. También, como decía Vale, en el sentido del proyecto cultural, en el caso de Encuentro, en el caso de toda la parte deportiva con DeporTV y también con la plataforma Contar, porque todos los contenidos de las señales educativas después son, y del Seguimos Educando inclusive, después se pueden ver por streaming en la plataforma Contar, eh, y que también es de acceso gratuito y que creció muchísimo durante la pandemia como recurso también, que frente a las diversas plataformas online, tanto para ver películas, para ver documentales, como para ver los contenidos mismos de los canales, sean infantiles o sean de adultos, digamos, como el caso de Encuentro y de Por TV. Pero sí todos los contenidos de Paca Paca y de Seguimos Educando que se pueden reproducir ahí. No sé si ustedes tienen acceso, ¿no?, a la cuestión más de los números y a las visualizaciones, pero bueno, también lo pienso en la experiencia personal como madre, digamos, que esto de cierta autosuficiencia o necesidad de los niños y las niñas de ir resolviendo cosas que antes lo hacían asistidamente con sus maestras y maestros en las escuelas, bueno, comenzaron a buscar mucha información, o más que antes, en YouTube, por ejemplo, y entonces, bueno, muchos de los capítulos, pienso en Samba, ¿no?, que trabaja más las cuestiones históricas y sociales de nuestro país y nuestra región, si notaron que había un incremento de esas visualizaciones, si había una circulación, si, digo, más allá de lo que proponían desde Seguimos Educando, si ustedes encontraron que después, bueno, en la cuestión más de la autonomía de los chicos y las chicas buscando en YouTube, hay materiales también de encuentro, ¿no?, que han tenido mayores visualizaciones, o ha habido alguna diferencia en ese sentido. Sí, en el caso de la plataforma que te decía, que es lo que yo más conozco, es en la cantidad de usuarios que se suscribieron a la plataforma, que es una suscripción muy simple, que Sí. tenés que rellenar con tu nombre y con tu correo electrónico, y en la cantidad de acceso, por ejemplo, a determinados programas de Samba. Después me parece que Vale puede contar muchísimo lo que fue el nuevo capítulo de Samba con Manuel Belgrano en junio, que fue Sí. también súper recontra mil esperado, eh, No tengo y números, que es muy interesante, digamos. no tengo ahora, pero te puedo averiguar algunos números, pero el otro día justo en una reunión se habló, por ejemplo, del Sí. Instagram de Paca Paca, que tenía algo Mm. de, yo no me acuerdo si era algo de 9.000, creo que era 9.000, 9.000 y ahora pasó a... 80 y pico de Sí, mil. sí, Y en YouTube, sí, no tengo los números, pero sí sé que el canal de YouTube de Paca Paca, que además es como que estaba ahí un poco descuidado, pero bueno, se organizaron Ajá. todos los contenidos y hay, no sé,
listas, viste, como de, ay, se me fue el nombre, ¿cómo es? Cuando uno tiene su playlist de eso, Sí, claro. de los programas, de los sí. por temas, etcétera, y sí, también creció muchísimo, muchísimo, muchísimo. Podemos averiguar los números y pasarlos. Sí, los números sí. Los Sí, de contar yo los tenía. Sí estaba en un momento entre los 5 primeros los 5 primeros de lo más visto, estaba Samba, por ejemplo. Y Sí, se porque podía ver por contar. también, ¿no?, la cuestión de la confiabilidad de esa información que buscamos, porque todos sabemos que cuando nos ponemos a buscar información o materiales educativos, sobre todo para las primeras infancias o parte de la escuela media, muchas veces encontramos, bueno, sitios web y demás que uno no tiene esa confianza de decir, bueno, ¿cuánta rigurosidad tendrá este contenido, no? Ni tampoco las chicas y los chicos tienen esas herramientas como para poder decir, bueno, esto es de este modo, ni tampoco está ese contacto muchas veces cotidiano con las maestras para chequear esa cuestión. Y sí me parece, y pensando en esto de la primera generación Paca Paca, teniendo en cuenta que cumplió 10 años y que encuentro tiene algunos más, bueno, hay como una referencia que ya se instaló también en términos de no solo de las maestras y los maestros, sino también de las familias, de no sé algo y entonces anda a buscarlo a alguno de esos sitios, ¿no? O de los chicos y las chicas mismas, que ya por ahí no son de los primeros grados, que recuerdan haber visto algo de Samba, por ejemplo, para trabajar algún tema histórico y vuelven a buscarlo para poder confirmar o hacer algún trabajo práctico. Entonces No solo pensaba los en chicos, Vani. El otro día, no sé si fue Julia Mengolini o Tali Goldman, en alguna nota que le hicieron a Cielo, a la directora de Paca Paca, que sí. decía, no, yo cuando tengo alguna duda histórica voy a ver un capítulo de Samba, o sea, digo, y son periodistas, son rigurosas, o sea, no solo les niñes, sino que a algunos periodistas parece que les divierte ver más un capítulo de Samba que agarrar un libro de historia. Ajá. Bueno, Pero bueno, eso también tiene que ver con un trabajo y con los contenidistas que hay en los canales, con todo un trabajo muy riguroso que para llegar a ese programa y a esos contenidos, porque tiene que ver con los exacto, historiadores que han participado y con los debates que se han dado previamente para llegar a esos contenidos. Me parece que ahí lo interesante, igual de todas formas, es, o por lo menos es lo que se intenta acá, es generar lecturas críticas de todo lo que consumimos. Digo, más allá de que algunos contenidos de Paca Paca o Samba principalmente pueden servir como disparadores para pensar un montón de cosas, sino darlo como una lectura cerrada, que esto es así, sino que abra un debate o que abra alguna posibilidad de lectura. Eso me parece que es lo más exacto. interesante. Pero de cualquier contenido que aborden, ese me parece que es el mayor desafío como padres, cuando están tan bombardeados así vean una serie de amor o de, no sé, cuando están más preadolescentes, cuando ya están con la preadolescencia, pero que Ujú. puedan tener una lectura crítica de eso, una mirada crítica hacia esos consumos, porque van a llegar de todas formas. Exacto, exacto. Les quería preguntar dos cosas. Una en relación a la cuestión, bueno, más de que posiblemente estaban, como comentaba Valeria antes, craneando algunos proyectos y de repente como a todos nos agarró esta pandemia. Y por otro lado, bueno, y cuando esto sucedió, digo, hubo un formato al que acudieron, conseguimos educando, que es algo de lo que, bueno, Valeria ha trabajado bien esto en varios de sus escritos, que tiene que ver con ¿no? algo del género infantil clásico, con el conductor, que en este caso es un conductor más unos maestros. Bueno, cómo trabajaron esta cuestión del formato, porque Paca Paca nos tenía acostumbrados a otro tipo de formatos o a trabajar otros géneros o a cierta hibridación de los géneros dentro de lo que trabajaban sus pantallas. Y después algo de esta generación Paca Paca, ¿no? De estos primeros 10 años que ya, bueno, están acostumbrados a este tipo de contenidos, ¿cómo la describirían? ¿Qué pueden pensar en retrospectiva? Sobre todo, bueno, también Valeria ha estado en la primera etapa, ¿qué podrían decir?
Tam, vos escribiste tu libro sobre los canales educativos. No, en relación al formato, a ver, el Seguimos Educando es un formato que propone el Ministerio de Educación con el objetivo concreto de hacer llegar contenidos curriculares y como recuperar de algún modo la figura del maestro, maestra y el lugar de la escuela. Entonces, a nosotros al principio nos costó un poco, justamente por esto que decís, pero había como una intención clara de hacer un formato así donde la escuela estuviera presente de un modo parecido al presencial, si bien no es presencial, como una cosa que no era hacer los programas que hacemos en general, sino una bajada concreta de contenidos para acompañar la no presencialidad. Entonces ahí fue una adaptación que sigue siendo todo el tiempo una adaptación y un ida y vuelta con las necesidades que tiene el Ministerio de Educación de acompañar a todos estos chicos que no están yendo a la escuela presencial y que no tienen el contacto diario con el maestro, porque muchos chicos sí lo tienen en Zooms, en Meets, en WhatsApp, pero muchos otros no. Entonces que esa figura estuviera y que los contenidos curriculares estuvieran. En ese sentido es una mirada diferente a la que hace en general Paca Paca, que no es una mirada curricular, sino que, como vos decís, es una hibridación de formatos y de géneros, y es una mirada donde lo educativo va más allá de lo curricular y objetivo, y educativo, se me fue la palabra, de lo curricular y concretamente de contenidista, digamos, ¿no? Entonces, bueno, esto es como otra pata donde Paca Paca también participa y colabora, pero que tiene un objetivo concreto diferente al más amplio. Para no estirarme tanto, me causó gracia lo que dijiste de la generación Paca Paca, porque justamente nosotros estamos hablando de la generación Paca Paca y estamos pidiéndole a un montón de chicos y chicas de más de 10 años, 12, 14, que nos cuenten su experiencia, ¿no? Y creo que básicamente es la posibilidad de haber crecido con una pantalla en donde se sentían representados, en donde había chicos y chicas como ellas, voces que no eran solo los doblajes neutros, historias que tuvieran que ver con sus propias vidas, y me parece que es eso, la generación Paca Paca es esa que encontró en la televisión, además de, porque yo siempre digo es además de, no en contra de, pero además de Cartoon Network, Disney, no sé qué, una otra pantalla en donde se sentían representados. Y eso deja una huella importante. No sé, Tam, si vos querés agregar algo más. Sí, me parece que es un momento que también están pasando la posta, que ya crecieron, tienen más de 10, algunos, en mi caso, por ejemplo, cumplió 10 en septiembre, así que es generación Paca Paca pura y dura, porque mismo año, mismo mes, creció con el canal, Creo que pero las tres sí compartimos está, que tenemos un generación Paca Paca claro, en nuestra casa. sí, sí, unos días antes, Tomás, nomás. Pero sí me parece que están pasando la posta, que ya están mirando otras cosas, jugando con otros juegos y están pasando la posta. Entonces, va a ver qué pasa, habrá que ver qué pasa con esta nueva generación que surge y cómo hacen ese pasaje también, digamos, con todo lo que implica. eh, y qué les pasará a ellos también con los contenidos que empiecen a consumir de ahora en más, con todo lo que vieron y con todo lo que vivenciaron, digamos, no solo con las pantallas, sino también con los festivales y con los conciertos, con las cosas que transitaron, digamos, los que tuvieron acceso a participar, digamos, en estas acciones territoriales que también tenía el canal. Chicas, Creo que se va a nos va a cortar, no sé cortar. Si si... quieren, Sí, hacemos una pausa y entramos para hacer un cierre. Bueno, Así no nos vale, queda raro. bueno. dale.